título de la palabra en esta noche es ¿éxito o ruina? Les aclaro que no voy a estar hablando del partido del domingo pasado. Es otro contexto, no hablemos de cosas que nos duelen. Y la porción de la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Un conocido pasaje de las Sagradas Escrituras, una palabra realmente importante en cuanto a la parábola del Señor Jesús, a una de las parábolas del Señor Jesús. Mateo 7, 24 al 27 dice así: cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Decid conmigo, porque estaba fundada sobre la roca. Una vez más, porque sobre la roca. Seguimos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y repetí conmigo la última parte. Y fue grande su ruina. Mis hermanos, para ser preciso, esta escritura que acabamos de leer es la conclusión del sermón más importante, más famoso, más teológico y más puntual que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es el conocido Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, donde Jesucristo establece las leyes del reino de tal manera y de tal forma que pone en blanco sobre negro aquellas cuestiones que tenían que ver con la vida práctica. En el capítulo 5, 6 y 7 del libro del Evangelio según San Mateo está el Sermón del Monte. Uno de los teólogos más importantes de la historia del siglo pasado, John Stott, un inglés que llegó a ser capellán de la propia reina de Inglaterra, escribió un libro titulado Contracultura Cristiana, donde de manera eximia, excelente, trata el tema del Sermón de la Montaña. Jesús había predicado y enseñado, y dice la palabra de Dios que cuando terminó de enseñar, las multitudes estaban conmovidas, emocionadas por lo que Jesús había dicho. Pero curiosamente, utiliza una parábola para decirle a los oyentes en el peligro que se encontraban por haber escuchado el Sermón de la Montaña. En más de una oportunidad, a cada uno de nosotros que somos oidores, aparentemente las cosas que se hablan o que se dicen pueden parecer absolutamente intrascendentes o domésticas. Jesús podía haber pasado como otro tanto maestro oriental que daba una serie de consejitos allí como para que la gente pueda considerar sin que esto repercuta ni modifique sus vidas. Pero Jesús, cuando termina el Sermón de la Montaña, dice algo tremendo. Esta parábola, mi hermano, mi hermana, es una parábola tremenda, es una parábola dura, es una parábola donde hay dos alternativas, o el éxito o la ruina. Y es muy importante que nosotros en los próximos minutos nos concentremos muy bien en esta comparación, en esta parábola, porque el propósito de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios y obviamente el nuestro también, es que te quedes con el éxito, no con la ruina. Pero la palabra es una palabra absolutamente categórica para entender el éxito o la ruina. En primer lugar, de acuerdo a Jesús, el éxito se construye. Hay un sentido de comparación en oír y hacer la palabra. De acuerdo a la Escritura, la roca, el cimiento estable, la piedra establecida, da la posibilidad de que Jesús, de una manera muy, pero muy sutil, está haciendo autorreferencialidad. O sea, está hablando de Él. La construcción sobre la roca tiene que ver
no solamente con el material o la importancia que debe tener el material, sino que está hablando de que Él mismo es la roca. Jesucristo es revelado en las Escrituras como la roca de los siglos, como la peña de Oreb, como aquella roca y fundamentalmente piedra angular, de acuerdo al mismo mensaje de Pablo. Ahora, construir sobre la roca demanda condiciones. Quien oye la palabra, dice Jesús, y la hace, puede tener garantías de que venga lo que venga. Esa construcción, la metáfora, es una construcción que permanecerá. Dicho de otra manera, va a tener éxito. Lucas 6:48 agrega algo que no dice Mateo y que sería muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Semejante es al hombre que al edificar una casa, y Lucas dice esto, cavó y ahondó, decí conmigo, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mi hermano, mi hermana, para tener éxito de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Dios, es necesario que cumplamos algunas condiciones. Una de ellas es la actitud de búsqueda. O sea, es necesario que entendamos fundamentalmente que hay que buscar ese terreno que tiene la roca. O sea, donde hay piedra firme, donde hay base firme, donde hay roca estable. No en cualquier lugar hay roca estable. Lucas dice, cavó y ahondó. Esto demanda búsqueda. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de transformación. Es un evangelio de poder, es un evangelio que transforma vidas, que cambia corazones. Pero aquel que recibe el mensaje del evangelio no puede tomar una actitud simple, una actitud pasiva, una actitud liviana, una actitud relajante. Debe existir una actitud de búsqueda. Ahora, esa búsqueda en segundo lugar se manifiesta a través de un trabajo arduo y persistente y fundamentalmente un trabajo que tiene costo. Hacer la casa sobre la roca demanda costo, demanda trabajo, demanda persistencia, demanda trabajo arduo. Y recordad, Jesús está hablando aquí de quien oye su palabra y la hace. Ahora, en más de una oportunidad, creemos que nosotros todos estamos en perfectas condiciones de oír la palabra de Dios. De que cada persona que oye la palabra de Dios está en las condiciones. Y muchas veces nos confundimos creyendo de que no importa cómo la persona esté, ni en la estación que esté, ni en la situación que esté, es potable, es posible que la palabra de Dios ingrese. Pero si uno es cuidadoso con el análisis de la palabra, se va a dar cuenta que para oír la palabra de Dios también son necesarias condiciones. Vamos a ver lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago pone condiciones para oír la palabra. O sea, en más de una oportunidad, el hecho de que, como decimos en la Argentina, no te entren las balas de la palabra, es básicamente porque no estamos teniendo en cuenta lo que dice aquí el apóstol Santiago. El apóstol Santiago está hablando aquí de una actitud espiritual interna. Es necesario que el que recibe la palabra tome decisiones, deseche la malicia, la abundancia de malicia, deseche la inmundicia, aquellas cosas que repercuten negativamente en nuestra vida. Es necesario que cuando Dios habla, nuestros corazones se alineen con la palabra que Dios quiere hablarnos. Y para eso es necesario que hagamos un ejercicio. El apóstol Santiago dice, con mansedumbre. Mansedumbre es la actitud
que toman aquellos hijos de Dios que cuando están escuchando una palabra, en vez de resistir, en vez de decir, este pasaje ya lo sé, en vez de decir, esta palabra ya lo oí en otra oportunidad, en vez de decir, esto me parece que yo ya lo sé, en vez de hacer eso, toman una actitud de desarrollo, de hambre, de sed, diciendo, Dios, háblame a través de tu palabra. No importa que ese pasaje ya lo conozca. No importa que de eso me hayan predicado en otra oportunidad. No importa que lo que va a decir el orador, el predicador, el evangelista, el pastor, el apóstol, el profeta, el comunicador social por intermedio de la internet o de la predicación en radio, quien sea, tenga esta o la otra condición. Yo deseo con mi corazón abierto, con mansedumbre, que la palabra se implante. Hermano, hermana, escucha bien. No toda palabra se implanta. Hay otra parábola que se llama la parábola del sembrador, donde el Señor Jesús explica esto con absoluta autoridad. Pero el terreno en el mundo espiritual no es la tierra. El terreno en el mundo espiritual es tu propio corazón. Para eso es necesario desechar aquello que es malo, aquello que es negativo. No puede haber construcción de que vos hagas la palabra si primeramente la palabra no entra. Si la palabra no es sembrada, si la palabra no es implantada, podés escuchar 100,000 mensajes, podés escuchar a los predicadores más famosos de la tierra y nada se producirá. ¿Por qué? Porque la palabra no fue implantada. Pero si vos desechás la inmundicia, desechás la maldad, te haces un autoexamen y decís, Señor, por favor, abro mi corazón a recibir lo que tu palabra me quiere decir. Allí ya estás en condiciones de que la palabra entre, que la palabra ingrese. Pero la historia no termina ahí. La historia termina cuando vos ya disponés, ¿qué cosa? A hacer la palabra. Santiago más adelante, es necesario que lo busquemos. Dice lo importante que es ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Mis hermanos, mis hermanas, ya estaríamos viviendo en un nivel histórico de avivamiento espiritual en las naciones y en nuestra nación también, si tuviéramos sencillamente un porcentaje mayor de hacedores. Como nunca en la historia de la Argentina tenemos oidores de la palabra. Tenemos internet. Tenemos medios de comunicación cristianos. Cosas que cuando éramos nosotros adolescentes ni siquiera imagináramos. Tenemos mensajes por diferentes medios de las redes sociales. O sea, sobran oportunidades de comunicación. Y se multiplican, escucha bien, los oidores. Los que tienen la posibilidad de oír. Ahora, esos oidores, ¿entendés bien? No son gente mala, ni negativa, ni mala onda, pero tienen una actitud de no querer poner en práctica lo que reciben, lo que escuchan. El hombre sabio que hizo la casa sobre la roca es comparado con aquel que oye la palabra y la hace. El éxito en tu vida espiritual se construye. El éxito en tu familia se construye. El éxito en tu hogar se construye. El éxito en el ministerio se construye. No es el producto del azar. No es el producto del alineamiento de los planetas. No es el producto de situaciones totalmente azarosas. Es el producto de una actitud espiritual, de una actitud real de decir, esto es lo que yo recibo, esta es la palabra y estoy dispuesto a hacerla. No sencillamente a razonarla, no a especularla, sino a hacerla. Y el que oye la palabra y lo hace es comparado con el hombre que edifica sobre la roca. Van a venir dificultades, problemas, pruebas, enfermedades, crisis y todo lo que te podés imaginar. Pero ¿sabés qué va a ocurrir? La casa
va a permanecer, va a seguir por una sola razón: está edificada sobre la roca. Una anécdota familiar ilustra esto. Cuando mi hijo mayor Rubén era muy pequeño, tenía 2 años o 2 años y medio, no recuerdo bien, una hermana de la congregación, nuestro primer ministerio en Buenos Aires, en la ciudad de Caseros, para una fiesta que no sé si era el día del niño o el cumpleaños, en realidad no lo recuerdo esto, le había regalado, yo no sé si todavía debe haber, uno de esos payasitos, ¿vieron? De 1 metro más o menos, que se inflan y que uno le tira así, le pega y se caen y se levantan, se caen y se levantan, se caen y se levantan. Son muy simpáticos eso, especialmente si ustedes son mayores, no son niños y quieren a veces descargar algún tipo de tensión. Buen consejo. No es complicado, no hieren a nadie con eso. Le pegan y se levantan. Y bueno, cuando le hace la hermana este regalo, llevamos ahí, estaba muy contento, y era muy chiquito, y yo lo incentivaba para que le pegue y para que se levante, para que le pegue. Y él empezó, pero en vez de procesarlo como un juego, él empezó a molestarse porque se volvía a levantar. No le gustaba nada eso de que se levantara. Y en un determinado momento yo lo seguía, él no me veía que yo lo veía, pero yo lo estaba viendo. En un determinado momento fue tanta la ira que le agarró, que agarró al payaso, le hizo una toma, lo puso sobre el piso, le empezó a hacer así como diciendo: de acá no te levantas más. Y una vez que lo tenía allí, agarró y con alegría dice: bueno, se levantó. Y cuando se levanta Rubén, enseguida, ¡boing!, se volvió a levantar. Hasta que al final se cansó y se fue. Yo, como lo había visto, traté de explicarle que la razón por la cual ese payasito se volvía a levantar permanentemente es porque tenía una base de tierra con piedra y al momento de arena mojada, de tal manera que eso le daba una base más el aire que tenía el payaso. Qué interesante saber que cuando edificamos nuestra vida sobre la roca, cuando nuestra base es correcta y cuando dejamos realmente que el Espíritu Santo, el soplo de vida, llena nuestras vidas, venga lo que venga, nos vamos a volver a levantar, porque eso es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Si vas a darle un aplauso, dáselo fuerte al Señor. Ahora bien, la ruina también se construye. La palabra de Dios dice: mas aquel que hizo, cualquiera que escuche estas palabras, escucha bien, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Le pregunto a los constructores presentes: ¿se puede construir una casa sobre la arena? Sí. Construir se puede. El tema es que nadie que conozca algo mínimamente de construcción va a decir que eso tiene sentido. Es perder tiempo, es perder dinero, es hacerse mala sangre, es técnicamente una necedad. ¿Por qué necedad? Porque la base es arena. Y en la arena lo único que se puede hacer, hermanos, son castillitos en el verano para los nietos. Pero no una casa. Ahora escuchen bien, mi hermano, por favor. La ruina también se construye. Y aquí viene la palabra, aquí viene la enseñanza. El que construye una casa sobre la arena verdaderamente puede lograr una construcción, pero desde el punto de vista espiritual. Es una construcción donde la imaginación religiosa nos hace creer que estamos bien solo al escuchar la palabra de Dios sin la intención de practicarla. Y como resultado de esa construcción mental, vivimos engañados y finalmente es grande la ruina.
El Señor Jesús dice, es grande la ruina. ¿Por qué dice que es grande la ruina? Por una sola razón. Tuviste el privilegio, el honor, la honra de que Dios te haya hablado por su palabra y tomaste la decisión de no hacerla, de no practicarla. Yo me imagino, mi hermano, mi hermana, que los oyentes que estaban allí cuando Jesús dijo esto se habrán agarrado la cabeza y habrán dicho, ¿para qué estuvimos acá? Porque saben una cosa, esto es muy duro lo que les voy a decir, pero es lo que dice la Biblia y yo tengo que ser fiel. Hay más posibilidades de éxito para los que nunca escucharon la palabra de Dios que para aquellos que la escucharon y decidieron no hacerla. Te lo voy a decir de otra manera. Hay gente que no conoce a Cristo, que le da la espalda a Dios, que son ajenos al pacto de Dios, pero que por alguna razón que ni ellos mismos saben, ponen en práctica cosas que están en la palabra de Dios y sobre eso que ponen en práctica les va bien. ¿Conocen gente así ustedes? ¿Les va bien? El que desarrolla una actitud de generosidad, aunque nunca haya abierto la Biblia, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de pasajes y de palabras que dan promesas al generoso. El problema es cuando vos escuchás la palabra de Dios, que tenés que ser generoso y decidís no cumplir la palabra. Lo que te está diciendo Jesús, va a ser grande tu ruina. Esta actitud que toma Jesús es una actitud para que los oidores de la palabra tengamos mucho cuidado. Más de una vez nos dicen, pero pastores, que cumplir la palabra de Dios es complicado, es difícil. Y cuando a mí me dicen eso, yo los corrijo y les digo, no es complicado, no es difícil, es imposible sin la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que produce en tu vida lo que vos por tus propias fuerzas no podés hacer. Amar al enemigo sin la gracia de Dios es imposible. Caminar la otra milla sin la gracia de Dios es imposible. Tener una actitud de amor hacia todas las personas, sean amigos o enemigas, sin la gracia de Dios es imposible. El problema, ¿sabés dónde está? Cuando vos, en vez de decir, Señor, esto es difícil, pero lo creo y lo quiero practicar, dame tu gracia. Cuando en vez de hacer eso, tomás la decisión de agarrar y de no hacer lo que sabés que tenés que hacer. La Biblia dice, será grande tu ruina. Estás edificando sobre la arena. Si cada uno de nosotros, delante de la voluntad del Señor, nos proponemos a partir de este momento a ser oidores con vocación de hacer la palabra de Dios. Lo comprendamos en absoluto o no lo comprendamos, pase por nuestra razón o no pase por nuestra razón, nos agrade o no nos agrade, cualquiera sea la actitud. Si la actitud espiritual, Señor, quiero hacer tu palabra, vas a ver cambios transformadores que te van a llevar en todas las áreas de tu vida, si lo practicas, al éxito. Muchas familias están en ruinas porque no hicieron lo que escucharon.
Muchas vidas están en ruinas, creyentes, porque no hicieron, decidieron no hacer. Y esto que dice Jesús, si bien es una parábola, no es un chiste, es palabra de Dios. Para que cada uno de nosotros tengamos la vocación de decir, Señor, yo quiero edificar sobre la roca. El éxito se construye, la ruina también. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque sabes una cosa, mi hermano, Jesús no lo dice acá, pero se sobreentiende. El que elegís sos vos. Si vos elegís, voy a hacer la palabra de Dios en estas cosas sí porque me resulta sencillo, me resulta fácil, me resulta cómodo, y voy a no hacer la palabra de Dios en otra dirección, en otra instancia, vos podés estar seguro, pero muy seguro, que de acuerdo a ese nivel se va a producir, o a esa área se va a producir ruina. Pero ¿sabes una cosa? Dios no quiere tu ruina. Jesús le está diciendo a sus oyentes, yo quiero que les vaya bien, yo quiero que progresen, yo quiero que sean prosperados, yo quiero que realmente avancen en los propósitos, yo quiero que hagan de sus vidas con destino, con propósito, con objetivo. Por eso, el éxito o la ruina se construyen. ¿Qué vas a construir? Quizás fuiste desobediente en un área que vos escuchaste que tenía que hacer así. Lo importante en esta noche es que Dios te da la oportunidad para que pongas en práctica esta palabra. Para que rectifiques el rumbo. Para que le digas no a tus sentimientos y a tus pensamientos que normalmente van a querer ir en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Es el momento para que realmente decidas construir el éxito. Cierra tus ojos un instante allí donde estás. En esta noche yo he mencionado la palabra éxito y no me he referido para nada a los parámetros de éxito que nuestro sistema quiere imponernos. El éxito, según Dios, es estar en el centro de la voluntad de Dios. El éxito, según Dios, no es tener millones y millones de dólares, porque ya te diste cuenta que hay muchos que tienen millones y millones de dólares y no son precisamente por hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos. El éxito, según los parámetros de Dios, no es que tu nombre esté escrito en todos los periódicos virtuales ni en todos los lugares de promoción. El éxito, según Dios, no es que la gente hable maravillas de tu vida. El éxito, según Dios, se construye comenzando con una actitud de decirle, Señor, tu voz la voy a escuchar, voy a poner atención en ella. Voy a desechar la inmundicia y toda malicia. Voy a volver a tener la sencillez y humildad de corazón. Y escucha bien lo que te digo. No importa quién te venga a anunciar el mensaje, no importa el predicador de turno, no importa el pastor de turno. Puede ser el hermano más sencillo y aún un hermano que si vos lo escuchás tenga un montón de problemas de dicción, pero aún así puede ser alguien que Dios va a utilizar para implantarte algo en los próximos tiempos. Porque Dios sigue siendo un Dios de amor que te ama y quiere, y quiere, y quiere, y quiere, y no ha renunciado a eso. Que tu vida le vaya bien. Pero el éxito o la ruina se construyen. No es el producto del azar, mucho menos de la suerte, ni mucho menos de las combinaciones de factores externos tuyos.
Yo te tengo que hacer en esta noche, mi hermano, mi hermana, querido, querida, querido joven que estás aquí presente, una pregunta muy, pero muy puntual, ¿eh? Te puede parecer, de acuerdo al sistema humanista, un poquito dura, pero quiero ser honesto. La pregunta es, ¿sos consciente de que alguna palabra que has escuchado deliberadamente decidiste no hacerla? No te estoy hablando ni siquiera de consejos nuestros pastorales, estoy hablando de palabra de Dios. Decidiste no hacerla. Quizás empezaste a construir mentalmente y seguiste edificando mentalmente un montón de construcciones racionales. Sí, lo que pasa es, empezaste a dar argumentos, empezaste a decir cuando Dios te dice concretamente, tenés que hacer esto. ¿Qué es lo que no entendés de amar a tu prójimo? ¿Qué es lo que no entendés? El verbo griego, ¿qué es lo que no entendés? Pues si el Señor te dice que tenés que amar a tu prójimo y vos decidís no amarlo, y estás construyendo ruina, ¿eh? Si el Señor te dice que tenés que perdonar a tu hermano y no lo perdonás, y estás construyendo ruina. Ruina. Pero ¿sabes una cosa? El Hijo de Dios murió en la cruz, como en unos segundos más vamos a recordar, no para que vos te vayas a la ruina, para que tengas éxito. Jesús te está diciendo en esta hora, el que me sigue no andará en tinieblas, no vivirá en ruinas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él levanta en esta hora un corazón de oidores y hacedores. De hacedores honestos, ¿eh? De esos hacedores que dicen, ¿cómo me cuesta esto? ¿A quién no le cuesta practicar todo lo que la palabra de Dios dice? Yo no conozco a nadie que alegremente haya dicho, para mí es una pavada esto de hacer la voluntad de Dios, de practicar. No. ¿Por qué te crees que John Stott le puso a su libro Contracultura Cristiana? ¿Por qué? Porque el cristianismo, si todavía no te diste cuenta, te lo estoy diciendo ahora, avivate, es una contracultura. Todos los que han querido adaptar al cristianismo a la cultura moderna fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre fue una contracultura. Porque el mundo te va a decir siempre lo contrario a lo que dice Cristo. Por eso el mundo está como está. ¿Y sabes cómo está el mundo? Te lo voy a decir en una palabra: arruinado. No te arruines vos. Sé sensible en esta hora. Y yo no te quiero hacer recordar, esto es una tarea del Espíritu Santo, aquellas cosas que hasta ahora escuchaste de parte de Dios y decidiste no hacerlas. No es que no lo hiciste porque te olvidaste, porque soy frágil de memoria. No. Decidiste no hacerlo. Y te traigo esta palabra para que permitas que el Espíritu Santo te corrija eso y comences a hacerlo. Si comenzás, y te voy a decir esto, si comenzás a hacer lo que Dios te dice en su palabra, si comenzás a hacer lo que dice el Sermón del Monte y toda la palabra de Dios, muy probablemente muchos que están alrededor tuyo no te van a aplaudir, no te van a aprobar, no te van a decir qué bueno. Pero es preferible eso, antes de que estés edificando ruina. Tómate un tiempo allí delante de la presencia del Señor. Es el Señor el que te tiene que hablar en esta hora. ¿Éxito o ruina? ¿Oidores o hacedores? Hubo un momento en el ministerio de Jesús que muchos que le seguían lo escuchaban y en un momento determinado se empezaron a ir. Hubo una migración tremenda de gente.
Pero no eran 2 o 3, eran multitudes. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo: ustedes están acá, me siguen, no por quien soy yo, no porque les di señales del reino. Estoy aquí y están acá simplemente porque comieron los panes y se saciaron. Y no tienen el mínimo interés de hacer lo que yo les predico. Y dice que se fueron todos. Y encima, los más cercanos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero yo sé que aquí hay en esta noche hombres y mujeres que quieren el éxito, el verdadero éxito. Construir sobre la roca. Yo veo desde aquí, tengo este privilegio, hermanos preciosos, que por conocer por el ministerio pastoral algunas de las situaciones que pasaron en su vida, experimentaron los vientos, las inundaciones, los ríos, y están parados, Los vientos, las inundaciones y los ríos vienen sobre los dos terrenos, sobre la piedra y sobre la arena. Pero solo unos son los que sobreviven y se mantienen en pie, los que están edificados sobre la roca. Revisá en esta noche, mi hermano, antes de que participemos de la cena del Señor, ¿dónde está basada tu fe? ¿En dónde? ¿En la tradición, en la religión? ¿En tus sentimientos? ¿En lo que alguna vez alguien te enseñó? Tengo que decirte la verdad, si esa es la respuesta, seguís edificando sobre la arena. Edificá sobre la roca. Edificá sobre Cristo.